Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Queremos dar gracias a Dios una vez más por su palabra. Gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, Dios ha sido fiel con nosotros y nos muestra su amor y su gracia cada día. Quiero invitarles para que inclinen sus rostros y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, porque te muestras de una manera especial sobre tus hijos. Gracias por cada situación que nos permites vivir, porque en medio de esas circunstancias podemos ver tu gloria, podemos ver tu gracia, podemos ver que tu poder se muestra y tu fidelidad, Señor, se deja ver. Gracias por la promesa que tú nos hiciste de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos y estamos confiados en ello. Oramos, Dios, en esta hora por tu palabra, para que seas tú, Dios, quien hable, para que seas tú, Señor, quien a través de ella nos aliente y nos muestre, Señor, quién eres realmente tú. Gracias, porque tú eres un Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos tiempos muy, muy difíciles, hermanos. Situaciones muy difíciles. Pero tenemos un Dios, hermanos, el Dios de los imposibles. Hemos estado orando. Hemos estado nosotros insistiendo constantemente, hermanos, por esta situación. Y pareciera que las cosas quizá no mejoran. Quizá las cosas, hermanos, se van complicando más, se van haciendo más difíciles. Pero tenemos un Dios, hermanos, les digo, que es el Dios de los imposibles. Quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14, el versículo 13, lo voy a leer. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Les digo, hermanos, que tenemos a un Dios de imposibles. Desde el principio, hermanos, cuando Dios eligió a un pueblo sobre el cual fijó sus ojos, que era el pueblo de Israel, fue algo que, una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Dios puso sus ojos en Abraham y lo llamó desde un lugar que se llamaba Ur, un lugar en donde había mucha idolatría, donde adoraban a dioses falsos. Pero cuando Abraham escucha el llamado de Dios y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Dice la escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y Dios, hermanos, le hizo una promesa y le dijo que iba a darle una descendencia innumerable. Pero, hermanos, el pronóstico era totalmente imposible, porque la esposa de Abraham era estéril. Pero Abraham creyó. Abraham le creyó a Dios, y la forma, hermanos, en que él mostró su fe es cuando él salió de su tierra. Fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, hermanos, y Abraham seguía confiando en la promesa que Dios le había hecho. Llegó el momento en que ya los dos ancianos, los dos viejos, y es cuando nos dice la escritura que Dios se acuerda. No es que Dios se le haya olvidado, sino que era el tiempo en que Él iba a cumplir
el propósito que él tenía, la promesa que Dios le había hecho. Entonces, cuando le da la noticia que Sara va a ser mamá, Sara se ríe y Dios le dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, después de que Sara da a luz y le pone a su hijo Isaac, cuando cuando Abraham va a morir, le pide a uno de sus siervos que vaya y busque una esposa para Isaac. Cuando aquel hombre, hermanos, ora y le dice que cómo eran las características de la mujer, pues la encuentra. Dios le da la respuesta y resulta de que la esposa de Isaac también es estéril. Rebeca no podía tener hijos. Y Dios, hermanos, cumplió el propósito, cumplió la promesa. Y Rebeca queda embarazada y tiene 2 hijos, un par de gemelos que era Jacob y Esaú. Llega el momento en que por circunstancias uno de ellos era cazador, el otro pues se dedicaba a las ovejas, pero resulta de que un día llega su hermano del campo de cazar y le dice: te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Jacob acepta y de esa manera llega el momento en que su padre va a morir y lo engañan. Así de que Isaac bendice a Jacob y cuando Esaú se entera, pues trata de matarlo y Jacob tiene que huir. Cuando se va lejos de ahí, pues ahí trabajando con Labán, ahí conoce a esta mujer, a Raquel, y empieza a trabajar por ella por 7 años, pero le dan a Lea. Después tiene que trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Así de que Raquel también, hermanos, era estéril. Y hermanos, les digo, Dios es un Dios de imposible. Y de esa manera, hermanos, a través de Jacob, Dios le dio 12 hijos. Y esos 12, hermanos, se fueron multiplicando hasta ser un pueblo grande, al grado de que conocemos la historia cuando a uno de sus hermanos, que era hijo de Raquel, a José, que era uno de los hijos consentidos de su padre Jacob, sus hermanos lo desprecian, sus hermanos empiezan a sentir celo por él, por ser consentido de su papá. Así es de que cuando ellos están apacentando las ovejas, su padre manda a José para que averigüe cómo están sus hermanos. Así que cuando sus hermanos lo ven, intentan matarlo, planean quitarle la vida. Pero uno de ellos, que fue el mayor, Rubén, le dice: no, mejor hay que echarlo a esta cisterna. La cisterna no tenía agua. Cuando de repente ven a una multitud de gente y le dicen: mejor vamos a venderlo. Y por voluntad de Dios, hermanos, José va a dar a Egipto. Y ahí pasa, hermanos, situaciones muy difíciles. Situaciones, hermanos, que quizá para José fueron
bastante complicadas, de sufrimiento, lejos de su familia, sus amigos le dan la espalda, es encarcelado. En la cárcel, estando encarcelado, pues su amigo se olvida de él, hasta que Faraón tiene un sueño, y es cuando ahí, hermanos, Dios empieza a cumplir el propósito. 70, hermanos, fueron los que entraron a Egipto. 70, y ahí el pueblo se multiplicó. Llegó el momento en que Faraón da la orden de que muera todo hijo varón que naciera. Pero las parteras, hermanos, tenían temor, porque sabían que había un Dios que protegía a su pueblo. Así que las mujeres, ellas tuvieron que mentir. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? En medio de esa situación tan difícil que vivió el pueblo de Dios, de las tareas duras y difíciles que Faraón les imponía, Dios se acuerda. Y Dios, aquel niño que fue guardado, que Dios guardó, después él tiene que salir huyendo de Egipto. Y cuando Dios lo llama, hermanos, Dios lo llama a través de una zarza. Hermanos, cuando Moisés le llama la atención esa zarza que no se consumía, que no se apagaba, él se acerca, y es cuando Dios, hermanos, lo llama para que se presente ante Faraón. Moisés pues dice: es que yo no puedo, no sé hablar. Sabía, hermanos, Moisés, que Faraón era un hombre imponente, de autoridad. Sin embargo, Moisés se oponía. Y cuando le dice a Dios: ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? El Dios de Israel me ha enviado para que liberes a mi pueblo. No me va a creer. Pero Dios le hace una pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: pues una vara. Pues con eso es más que suficiente, porque con esa vara yo la voy a usar para que tú vayas ante Faraón y te presentes, y Faraón te creerá. Pero dice Dios: yo endureceré el corazón de Faraón. Hermanos, Egipto pasó por diferentes circunstancias muy difíciles, que fueron las plagas. La plaga de las tinieblas. Mientras todo Egipto estaba en tinieblas, el pueblo de Dios estaba en luz. Y finalmente, hermanos, la plaga de la muerte de los primogénitos, que es cuando realmente Faraón se quebrantó, y fue cuando él permitió la salida. Hermanos, el pueblo de Israel sale hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y les digo, hermanos, Dios es un Dios de imposibles. ¿Sobre qué tierra, hermanos, lo condujo Dios? Había montañas, había desiertos, había un mar. Y cuando ellos iban, hermanos, rumbo a ese lugar, Faraón se arrepiente y prepara todo su ejército y va tras el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, hermanos, se da cuenta, empiezan la murmuración, empiezan las quejas, y le dicen a Moisés: para esto nos sacaste. Pero dice la escritura, hermanos, que la presencia de Dios iba con ellos.
dice que había una columna de nube que los cubría, porque ellos caminaban, hermanos, por el desierto. Los que conocemos el desierto, hermanos, sabemos que es muy caluroso. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios iba con ellos como una columna de nube que los podía cubrir, hermanos, del sol. Hace un tremendo calor. Y me imagino, hermanos, que esa nube también les echaba un aire fresco. Y el desierto también, durante las noches, son muy frías. Pero dice la Escritura que esa columna también se hacía fuego. De tal manera, hermanos, que también el fuego les producía calor, de tal manera que no sentían tampoco el frío. Ese Dios, hermanos, ese Dios es al cual nosotros creemos. Pero llegó un momento, hermanos, en que el pueblo, cuando ve el ejército del rey Faraón que venía tras ellos, sintieron, hermanos, gran temor. Tuvieron miedo. Entonces Moisés, dice la Escritura en el capítulo 14, el versículo 15, donde leí hace unos momentos, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios, hermanos, dio una orden, la orden de marcha. Hermanos, Dios condujo a su pueblo por caminos difíciles e imposibles de poder sobrevivir. Dice la Escritura, hermanos, que a un lado había montañas, al otro lado estaba el desierto y por enfrente estaba el mar y detrás venía el ejército de Faraón. ¿Qué camino era más fácil de tomar, hermanos? El desierto. Pero Dios le dijo: di al pueblo de Israel que marche. ¿Hacia dónde tenía que marchar, hermanos? Hacia adelante. Pero era un camino, hermanos, imposible de caminar. Existía el peligro de que ellos murieran ahogados. Pero ¿saben qué hizo, hermanos? Cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara. Con esa vara, hermanos, Moisés se presentó ante Faraón y le dio la señal de que Dios, hermanos, estaba pidiendo que dejara salir al pueblo de Israel. Y esa misma vara, Dios le dijo: extiéndela hacia el mar. Y cuando Moisés la extiende, hermanos, el mar se abre. Las aguas, hermanos, se abrieron. Había las paredes, hermanos, eran de agua. Y el pueblo de Israel, hermanos, pudo caminar, pudo marchar, pudo seguir adelante. Y les digo, hermanos, Dios condujo a su pueblo por caminos difíciles e imposibles de poder sobrevivir. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Es un Dios de imposibles. Y Dios dio esa orden, hermanos. Dios mostró su poder. Dios mostró su poder de una manera sobrenatural. De tal manera, hermanos, que las aguas se abrieron y el pueblo de Israel pudo caminar en seco. Hermanos, una de los mandamientos, hermanos, después de que ellos cruzaron, hermanos, el mar, por supuesto, hermanos, que el pueblo tenía hambre. En pleno camino, en pleno desierto, hermanos,
¿comida de dónde? Sin embargo, hermanos, Dios les enviaba el maná, un alimento, hermanos, que dice muy nutritivo. Podían comer. Después, hermanos, agua. ¿De dónde? Agua. Era un desierto, hermanos, pero sin embargo Dios, hermanos, hizo salir agua de la roca. Hermanos, les digo que Dios condujo a su pueblo por caminos difíciles e imposibles de poder sobrevivir. Cruzaron un mar, fueron alimentados, tuvieron agua, no pasaban calor, no pasaban frío, porque la presencia de Dios se manifestaba en ellos de una manera sobrenatural. Y hermanos, una de las cosas, hermanos, que Dios le dio de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, Éxodo 20, el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice: yo soy Jehová tu Dios. Soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los dioses, hermanos, a los cuales adoraban, era el Dios del sol, era el Dios de la lluvia, era el Dios de la tierra, y había que estar bien con esos dioses. Pero con esto, hermanos, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que no necesitaban a esos dioses, que Él era más que suficiente, que Él los alimentaba, que Él les proveía absolutamente de todas sus necesidades. Y le dice: yo soy Jehová tu Dios. Dice: soy fuerte. Un Dios fuerte, hermanos. Ese Dios, hermanos, al cual nosotros adoramos, en el cual nosotros creemos, es un Dios inmutable, que no cambia, que a pesar de los años, de los siglos, hermanos, las fuerzas de Dios no se debilitan. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin, hermanos. Y recordemos, hermanos, que Dios condujo a su pueblo por caminos difíciles e imposibles de poder sobrevivir. Dice: soy fuerte, pero también dice la Escritura que soy celoso. Y hermanos, cuando dice que Dios es celoso, es el mismo celo, hermanos, que existe en una pareja. Cuando en la pareja pues hay celos porque quizá no le presta la atención suficiente, quizá porque el hombre quizá pone su vista en alguien más. Hay celos. Es ese mismo celo que Dios siente, hermanos, por su pueblo. Dios es un Dios fuerte, pero también es celoso. Cuando nosotros, hermanos, no le damos ese lugar a Dios, cuando no permitimos que Él señoree nuestra vida, hermanos, Dios
se encela. Y hermanos, Dios es un Dios fuerte, pero también, hermanos, es un Dios, dice, es un Dios de gracia. A pesar de que dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice, y hago misericordia a millares. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios, hermanos, que a pesar de nuestra infidelidad, siempre Él permanece fiel. Siempre permanece fiel. Hermanos, en nuestra vida, hermanos, como cristianos, nosotros vamos peregrinando. Nosotros solamente vamos de paso. A veces pasamos situaciones difíciles, a veces pasamos situaciones adversas, a veces pasamos situaciones complicadas, preocupaciones. Pero hermanos, nuestro Dios, Él anhela lo mejor. Él anhela, hermanos, que nosotros no carguemos con esas preocupaciones. Porque las preocupaciones, hermanos, ¿a dónde nos conducen? ¿A dónde nos lleva el estrés? ¿A dónde nos lleva el afanarnos cada día, hermanos? Nos lleva a una enfermedad, y esa enfermedad, hermanos, nos puede llevar hasta la muerte. Por eso la Escritura, hermanos, nos dice ahí en Éxodo 20, yo soy Jehová, tu Dios. Con eso Él nos está diciendo que Él es más que suficiente. Y en su palabra, hermano, nos dice que no nos afanemos, que si hay algo que nos preocupa, que presentemos nuestra necesidad, nuestra petición ante Él. Dios es un Dios de imposible, y siempre, hermanos, Dios nos va a pedir que sigamos siempre hacia adelante, hermanos, caminando en lo sobrenatural como el pueblo de Israel caminó. ¿Recuerdan ustedes también quién caminó en lo sobrenatural, hermanos? Lo hizo Pedro. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, y cuando Pedro lo vio y le dice, si eres tú, manda que también yo camine sobre ellas. Y Jesús le dijo, ven. Y hermanos, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él empezó a ver, hermanos, a su alrededor el viento, sintió temor y empezó a hundirse. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Hermanos, Dios condujo a su pueblo por caminos difíciles e imposibles de poder sobrevivir. Si nosotros, hermanos, caminamos nuestra vida solos, no vamos a poder sobrevivir. No vamos a poder seguir adelante. Vamos a desmayar. Nos vamos a agotar. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo les digo, hermanos, mientras caminamos nosotros, porque la Escritura nos dice que somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, vamos a transitar por caminos difíciles. El salmista decía en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, y el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, hermanos, prometió siempre estar con nosotros. Y hermanos, Dios le dio una orden al pueblo, y la orden fue que Él marchara hacia adelante. El pueblo, hermanos, aprendió a caminar en lo sobrenatural,
aprendió, hermanos, a confiar en Dios. Pero había momentos, hermanos, en que el pueblo aún así dudaba. Y Dios manifestaba, hermanos, su poder de una manera sobrenatural. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido experiencias en nuestras vidas en cuanto a situaciones difíciles? Cuando yo llegué aquí, yo venía solamente por 3 meses. Veníamos por 3 meses mis hijos y yo. Ellos estaban en la escuela. Y en esos 3 meses, hermanos, las primeras semanas me sostuve por unas cosas que vendí, lo poco que tenía. Pero recuerdo que cuando aquello se acabó, yo iba camino a la escuela por mis hijos. Y yo recuerdo, hermanos, que yo tenía solamente para darles de comer a mi hijo, a mis hijos, pero ya no tenía para darles de cenar. Y yo iba orando y preocupada y diciéndole: Dios, solamente tengo esto para mis hijos, no sé qué les voy a dar de cenar. Y cuando llego a la escuela, me encuentro con la sorpresa de que mi hijo se había sacado una despensa. Y veníamos contentos, felices, porque Dios proveyó. Hermanos, cuando aprendemos a caminar en lo sobrenatural, hermanos, Dios obra. Y hemos pasado, hermanos, por situaciones bien difíciles, pero en medio de esas situaciones, hermanos, hemos visto el obrar de Dios. Y a través, hermanos, de su palabra, hemos aprendido a confiar en Él. Hermanos, cuando tú permites que Dios sea el Señor de tu vida, cuando tú aprendes, hermanos, a confiar en la suficiencia de Dios, hermanos, tú puedes, hermanos, continuar adelante, obedeciendo lo que la Escritura nos dice, hermanos, de seguir caminando hacia adelante. El libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, nos muestra una lista de hombres que vivieron por fe. Y Moisés nos dice la Escritura que se sostuvo como viendo al invisible. Y de esa manera, hermanos, nosotros, para poder caminar en lo sobrenatural, necesitamos, hermanos, estar viendo a ese Dios que es el Dios de los imposibles, hermanos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, le dijo Dios a Sara. Y cuando también, hermanos, esas mismas palabras se las dijo a María, cuando le dijo que iba a concebir y dar a luz un hijo, una virgen. Y Dios dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, vivimos situaciones muy, muy difíciles. Pareciera, hermanos, que las cosas se complican. Pero recuerden, hermanos, Dios nos da una orden: sigue adelante. Que tus fuerzas, hermanos, no desfallezcan. Que tu fe no desmaye. Que tu fe no titubee. Y aprendas, hermanos, a caminar en lo sobrenatural. Dios te invita, hermanos, a que confíes en Él y aprendas también a esperar en Él. Quiero invitarte para que oremos a Dios en esta hora. Nuestro Dios, te damos gracias porque eres un Dios grande, eres un Dios omnipotente, eres un Dios inmutable, eres eterno, porque tu poder, Señor, no disminuye, tus fuerzas
son las mismas. Gracias te damos porque te muestras de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias porque podemos poner cada petición, cada necesidad, aquellas cosas que nos agobian, aquellas cosas que nos preocupan, a pesar de cómo está, Señor, la situación económica, a pesar, Señor, de cómo está la salud, podemos confiar en ti. Podemos confiar que tú eres un Dios que responde, que tú eres un Dios que te muestras, que tú eres un Dios que está presente a pesar de las situaciones. Gracias, Dios, porque eres nuestro Padre, porque estás a nuestro lado, porque no nos dejas. Gracias porque no somos huérfanos, tenemos a un Padre que siempre vela por sus hijos. Por ello, Dios, te alabamos y te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.